gigante. 1 más algo gigante es algo gigante, 1 dividido algo gigante tiende a ser 0, pero siempre va a ser mayor a 0. Entonces, de esta forma, tanto como una Poisson como con una binomial, siempre están teniendo, para el caso de una Poisson, un conteo, siempre el valor predicho mayor a 0, y para una probabilidad siempre acotado entre valores mayores a 0 y menores a 1. Entonces, a través de ese enfoque, yo estoy siempre obteniendo un valor predicho que se corresponde con lo que yo estoy midiendo. Entonces, vamos a trabajar un poquito con eso y ahora vamos a hacer un requerito y vamos a volver ya viendo un poco más de refrescando qué eran las distribuciones con las que vamos a trabajar. Sí, así que LM y qué particularidades tiene y dónde puede generarse un hueco en nuestra capacidad para modelar ese tipo de análisis. Lo que estamos acostumbrados a trabajar es con este tipo de distribuciones, ¿sí? Una distribución de errores normal. ¿Y cómo caracterizo a esa normal? Con 2 parámetros, solo media y varianza, o media y desvío. ¿Y por qué lo puedo caracterizar de esa forma? Porque va a tener determinada media mi distribución, y después voy a tener algo que va a ser un indicador de la variación, ¿sí? Y tiene una propiedad esto que es independiente de la media. O sea, yo puedo tener mayor o menor media, pero siempre voy a tener la misma varianza. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Que la variación en cada parte de la distribución es siempre la misma, ¿sí? Va a estar acotado entre determinados valores, ¿sí? Entonces, eso es una parte importante de la distribución normal. Yo puedo caracterizar cualquier distribución con su media y con su varianza. Y una característica importante es que esta varianza es independiente de la media. Imagínense, por ejemplo, esto es un muestreo de datos al azar, son 5.000 datos extraídos al azar, de una distribución normal que tiene media 50 y desvío 7. Perfecto, uno esperaría tener esa forma. Ahora, ¿qué pasaba donde tenía variables que eran de distribución continua, como por ejemplo una distribución normal, pero que tenían asimetrías? Entonces, ya con una distribución normal siempre simétrica. La opción que tenía es o transformar esa variable o transformar esos datos o trabajar con otras distribuciones. Piensen como otra distribución alternativa para variables continuas podría ser la gama, ¿sí? Porque la gama, ¿qué me permite? La gama me permite tener un nivel de asimetría. Tengo parámetros de forma y parámetros de escala para modelar, por ejemplo, una distribución gamma. Entonces, para parámetros de forma mayor a 5, siempre voy a tener ya una distribución simétrica. ¿Sí? Ahora, cuando yo vaya reduciendo ese valor del parámetro, voy a empezar a tener una asimetría, ¿sí? Y voy a tener los datos más concentrados hacia la izquierda y voy a tener menos datos, pero más extremos hacia la derecha. Entonces, cuando yo tenga esa clase de asimetría, una gama podría llegar a ser una distribución útil, donde directamente siempre es decreciente para valores muy bajos, ¿sí? ¿Cuál es la limitante que tiene una distribución gamma? Que los valores que acepta tienen que ser mayores a 0. Sí, es una distribución continua, pero para valores mayores a 0. Entonces, si yo estuviese modelando algo con una distribución normal y me da un mal ajuste porque tengo una simetría, sobre todo a la derecha, una gama es una buena alternativa, siempre y cuando esté alejado de valores del 0. ¿Sí? Si estoy cercano al 0, ya la gama no es tan útil. ¿Por qué? Porque a diferencia de una distribución normal que varía entre más y menos infinito, acá estoy acotado a valores mayores a 0. ¿Sí? Pero una gama era una buena alternativa. Entonces, por ejemplo, fíjense si modelamos una gama. En este caso, extraemos números al azar, 5.000 datos al azar, de una distribución gamma que viene con un parámetro de forma de 5 y un parámetro de escala de 3. ¿Sí? Recuerden siempre que en la gama
si hacen parámetro de forma por parámetro de escala, eso les estaría dando cuál es el valor de la media. Entonces acá, esta sería una distribución con media de 15, ¿sí? Con parámetro de escala de forma 5 y parámetro de escala 3. Otro caso un poco diferente es el caso de una distribución en probabilidades. Y eso lo podría ver como una binomial. ¿Sí? ¿Qué características tiene esta distribución? Que siempre va a estar acotada entre un mínimo de 0 y un máximo de 1. Y siempre voy a tener una relación entre media y varianza. Entonces yo asumía que la distribución normal no hay relación entre varianza y media. Y para una distribución binomial, sí. Fíjense, si yo aumento, por ejemplo, mi variable predictora al inicio, el incremento va a ser determinado. Si lo aumento al final, el incremento va a ser determinado. Ahora, si lo aumento en esta parte central, el incremento es máximo, es donde tiene la mayor pendiente. Entonces, necesariamente acá voy a tener mucha variabilidad y para estos valores no voy a tener mucha variabilidad, igual que para estos valores. Entonces, la variabilidad hacia los extremos va a ser baja y va a ser máxima en torno al medio. Eso es característico de una distribución de errores binomial. Piensen que a veces yo podía asemejar esta distribución de errores binomial a una distribución de errores normal. ¿Cuándo? Cuando tenga muchos valores intermedios para mis probabilidades. ¿Sí? Entonces, esta es la distribución normal que vimos al principio. Y esto piensen que es una distribución de errores binomial, son 100 datos extraídos al azar bajo una distribución de errores binomial, en donde se hace un ensayo con una probabilidad de éxito de 0,6. De esta forma yo caracterizaba una distribución binomial, una probabilidad de éxito y un número de repeticiones. ¿Sí? Entonces supónganse que acá tienen solo un ensayo, es una moneda que la tiran al aire. Y esa moneda es más probable que caiga de un lado que del otro, por determinada confección de la moneda. ¿Sí? Entonces, si hacen esto extraído al azar, supónganse es una simulación de 100 datos, bajo una distribución teórica binomial de probabilidad de éxito 0,6, obtendrían, por ejemplo, este gráfico, ¿sí? En donde cayó del lado del éxito más o menos 60 y algo de veces, y 30 y algo de veces cayó del lado opuesto. ¿Sí? Pero esto es porque tienen, fíjense, solo tienen dos valores, 0 y 1. O sea, ¿sucede o no sucede? ¿Sí? Ahora imagínense que en lugar de tener solo un ensayo para esta probabilidad, la ensayan dos veces a esta moneda, la tiran dos veces al aire. Y lo que cuantifican es la cantidad de veces que cayó del lado que ustedes definieron como éxito. Entonces puede caer dos veces de ese lado, una vez o ninguna. Supónganse que en este caso le dimos una probabilidad de éxito de 0,5, o sea, es equiprobable el éxito al fracaso, y un muestreo al azar podría llegar a ser este. Y obviamente el más frecuente es que solo caiga una vez y que caiga ninguna vez del lado del éxito dos veces es menos frecuente. Ahora, si yo tuviese esa misma probabilidad con muchos estados intermedios, por ejemplo, acá fíjense hay 6 ensayos. Entonces, ¿qué voy a tener? 7 valores. ¿Sí? Que cayó 6 veces de éxito hasta 0 éxitos. Entonces, si yo empiezo a tener muchos valores intermedios, esto podría llegar a asemejarse a una distribución de este tipo, pero siempre va a ser una probabilidad. Entonces, bajo ciertas condiciones, yo podía asemejar esta probabilidad a trabajar como algo similar a una distribución normal, pero era solo bajo ciertas condiciones. Pero siempre esto va a ser una probabilidad, entonces lo puedo modelar como una probabilidad. ¿Cómo? Como una binomial, que es el caso que tenemos acá. Otro escenario que puedo tener es un escenario donde yo cuento fenómenos, ¿sí? O sea, frecuencias de ocurrencias de determinados ensayos, ¿sí? Entonces, esos son conteos y eso en general está bien caracterizado por una distribución de errores de Poisson. ¿Sí? Entonces, fíjense, en este caso tenemos cantidad, supónganse, de eventos que suceden, cantidad de insectos que caen por trampa, ¿sí? Y tienen esta forma de distribución. ¿Qué es lo que tiene inherente esta clase de fenómenos? Una relación entre varianza y media. ¿Sí? Y esa relación está directamente dada por la media, entonces la varianza es igual a la media. Entonces, cuando uno tiene un proceso de Poisson, lo que asume es que la varianza se comporta en forma igual a la media. A medida que aumenta la media, aumenta la varianza. Entonces, a medida que aumenta el valor de mi variable de respuesta, va aumentando su dispersión.
¿sí? Cuanto más crece la media, mayor es la variabilidad de los datos que tengo. Entonces, ¿eso cómo lo vería acá? Y en general vería datos muy concentrados al principio y después pocos valores con valores muy extremos. Eso es característico de una Poisson. Fíjense, acá tenemos diferentes Poissones teóricas. Ya directamente, esto no son simulación de muestreos al azar, sino son las probabilidades dadas por una Poisson teórica. Fíjense los valores para una Poisson de 0,5, de 1, de 2, de 4, de 8 y 16. La Poisson es bien asimétrica para valores bajos de la media. A medida que voy teniendo una media que va creciendo, la Poisson se va simetrizando hasta donde ya directamente para valores mayores a 8 o a 10 es una distribución simétrica. ¿Sí? Ok, entonces podría tener tal vez este escenario que una Poisson me podría representar bien esta distribución, la de la izquierda, ¿sí? La del histograma de A, en donde tengo una variable que tiene una media en torno a 4 a 5 y tiene algunos valores, es un poco asimétrica para un poco de valores a la derecha. Ahora, si ya tengo una distribución de este tipo, como la de la derecha, la del histograma B, ya tengo una media que va en torno a 15 y para una media en torno a 15 yo no espero una simetría para una Poisson, pues ya debería ser simétrica. Entonces estos datos necesariamente van a estar mal modelados. ¿Cuál es la alternativa ahí? Tomar una distribución que me permita tener esa simetría. ¿Y esa cuál es? La binomial negativa. ¿Sí? Entonces la binomial negativa también es una variable que es discreta, ¿sí? Son números enteros, su rango de variación es entre 0 e infinito, pero para valores positivos, discretos, números enteros. ¿Y qué característica tiene? Que me permite que la varianza aumente con la media. Ok, pero eso ya me lo permitía la Poisson, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que la Poisson era estricta en que la varianza aumenta con la media, es lineal a la media. La varianza es igual a la media. Entonces esto sí o sí tiene que tener esta relación. La binomial negativa lo que tiene es, a través del agregado de un solo parámetro más, ¿sí? Me permite tener una plasticidad de que la varianza no solo aumente linealmente con la media, sino que aumente más que linealmente con la media. Entonces va a ser un término que es la media al cuadrado y este término va a estar dividido por un nuevo parámetro que es k. ¿Sí? Entonces, cuanto más grande sea este valor de k, este término tiende a desaparecer. Si esto tiende a desaparecer, esto confluye en una Poisson, que la varianza es igual a la media. Y esto es una línea recta. Fíjense que esto está en escala de 0 a 10 y esto de 0 a 100. Entonces, si esto fuese una Poisson, acá yo tendría una línea recta así. Progresivamente, cuanto más pequeño sea este valor de k, este término empieza a ser más importante. Y cuanto más pequeño es k, esto va creciendo más. ¿Sí? Entonces, recuerden, k se calcula de esta forma, lo pueden calcular de la muestra, ¿sí? Lo calculan de esta forma. Cuando yo ajusto un modelo con una binomial negativa, este parámetro derivado del ajuste de mi modelo es el parámetro tita, lo que yo veo como tita. ¿Sí? Entonces, cuanto más pequeño es ese valor, me está diciendo, esto es una binomial negativa que no podría llegar a ser modelado por una Poisson. ¿Por qué? Porque este término pasa a ser relevante. Cuanto más grande es este parámetro, este término, toda esta parte pasa a ser tendiendo a 0, entonces la varianza tiende a ser la media. Entonces, cuando yo tenga datos que no están modelados por una binomial negativa, sino por una Poisson, este parámetro va a ser grande. Cuando ajuste un modelo que este parámetro es chico, me está diciendo, esto es una binomial negativa y difícilmente lo podría modelar como una Poisson. Entonces, viendo los gráficos, imagínense acá tenemos una Poisson con hay 10.000 datos extraídos al azar de una Poisson teórica con media, con un lambda de 7.28. Y acá abajo tengo lo mismo, pero hecho con una binomial negativa, con un parámetro k de 16,5. ¿Sí? Acá tenemos una Poisson hecho, ¿sí? Fíjense que puedo tener la simetría con los dos. Si lo hicieran con la misma cantidad de barras, serían similares. Ahora, en este caso tengo una distribución de Poisson con un lambda de 10. Fíjense que es simétrica. En cambio, con una binomial negativa, yo si tengo un parámetro de escala de 8, me permitiría ya tener asimetría.
que con una Poisson jamás podría. Entonces, ¿qué se deduce de esto? La binomial negativa es más completa que la Poisson. En realidad, uno podría llegar a decir en forma rápida que una Poisson es una condición particular de una binomial negativa. ¿De cuál? Una binomial negativa donde este parámetro tiende a infinito. Si este parámetro es muy grande, esto desaparece y la varianza es igual a la media. ¿Sí? Entonces es como que uno ya se va haciendo el ojo. En general, todo lo que puedo modelar con una Poisson, también lo voy a poder modelar con una binomial negativa. ¿Sí? A lo sumo estaría gastando un parámetro más que no es necesario gastar. ¿Sí? Entonces, como que tienen que tener en cuenta siempre cuáles son las diferentes distribuciones de errores para cada familia, cuál es su rango de variación, y en base a eso determinar cuál es la distribución de errores que más se va a ajustar a la variable que ustedes están analizando. Recuerden que siempre van a tener que la relación entre una función de varianza que va a estar determinada por su distribución de errores. ¿Sí? Entonces, para evaluar el ajuste, ¿cómo lo hace? En términos de la función de enlace, que es lo que aparece como link function, ¿sí? Función de enlace. Y cada una de estas funciones de enlace tiene su función complementaria, que ¿qué es lo que hace? Darle su valor predicho. Entonces, nosotros siempre en general lo podemos resolver con pocas funciones de enlace, como el logaritmo o el logit, pero sepan que hay muchas otras funciones de enlace, la probit, el complemento log-log, raíz cuadrada, la inversa, como en la gama, ¿sí? Entonces, ustedes tienen un abanico muy grande de opciones para trabajar con modelos lineales generalizados. ¿Sí? Básicamente esos son GLMs. Ok. Ahora, ya está, resolvemos todo. Cualquier clase de datos que tengamos no nos presentan ningún inconveniente. Y no tanto, ¿sí? Porque hay veces que tenemos problemas. ¿Dónde vienen esos problemas? Donde tenemos ceros, ¿sí? El cero es una parte estructural de muchas distribuciones, pero hay veces que tengo más ceros de los que esperaría bajo esa distribución. Entonces, ¿eso cómo lo voy a ver? Como un mal ajuste de los datos. ¿Sí? Entonces, hay veces que yo puedo tener sobre dispersión un valor que no es bueno, pero esa sobredispersión no viene por un problema de exceso de variación para valores grandes, sino que viene desde la otra parte de la distribución. ¿Sí? Entonces, a veces los problemas de ajuste vienen por ese lado. Subdispersión de los datos. Directamente, en lugar de tener factor de sobredispersión grande, tener exceso de variación, tengo menos variación que la que espero, ¿sí? Para el ajuste de mi modelo. Y eso también es un problema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para determinada distribución de errores, yo asumo una relación entre media y varianza y qué relación tiene que tener la dispersión. O sea, que tenga más no es bueno, pero que tenga menos tampoco. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando no puedo linealizar los parámetros? ¿Sí? Eso también es un problema, porque estos son GLMs, son modelos lineales. ¿Sí? Entonces, cuando no puedo linealizar los parámetros, tengo una estructura que no es lineal, ¿cómo lo analizo? También es un inconveniente. Y lo otro es que hasta ahora siempre estamos asumiendo que los errores son independientes. ¿Sí? Para que los errores sean independientes, los datos tienen que ser independientes. Entonces, ¿qué pasa cuando hay datos que no son independientes, que están tomados dentro de una misma familia, dentro de un mismo sistema, o incluso datos que vienen del mismo organismo tomados a lo largo del tiempo? ¿Sí? Entonces, todo eso va a afectar a la independencia de los errores y va a hacer que yo tenga que modelar específicamente eso, si no, el modelo no es correcto. Entonces, todos esos son problemas que nos pueden surgir. Ejemplo, piensa en el histograma este de la izquierda. ¿Sí? Podría estar bien caracterizado por un fenómeno conteo, perfecto. Supónganse que una Poisson podría llegar a ir para eso. Ahora, piensa en el caso de la derecha, que sea el valor que tiene de, no sé, 240 ceros.
sino que sea menor, tal vez que valor 75 ceros, 80 ceros, no 240 ceros. ¿Sí? Entonces, ese exceso de ceros viene por alguna razón a mis datos, pero no está explicado por la familia que yo estaría buscando de una forma simple por explicarlo, por ese proceso. ¿Sí? Es como que habría dos procesos tal vez ahí. Entonces, eso como lo veo, son excesos de ceros. Son excesos de ceros, dado lo que yo estoy asumiendo como distribución. ¿Sí? Entonces, necesariamente eso me va a traer problemas. Cuando ajuste eso, el modelo va a traer problemas. Entonces, ¿cómo lo analizo? Bueno, históricamente se sacaban esos ceros, pero es pérdida de información. Es más, hay veces que los ceros son directamente casi todo su muestreo. Entonces no lo pueden eliminar. Entonces, si pueden analizar eso, sería mucho más rico. ¿Cómo se hace eso? Con análisis inflados en ceros. ¿Qué pasa cuando tengo subdispersión de los datos? Como el caso típico es tener exceso de dispersión. Pero ¿qué pasa cuando estoy del otro lado? Tengo subdispersión. Imagínense que acá lo que tienen es el tamaño de puesta promedio de especies de aves. ¿Sí? Es la cantidad de huevos que ponen las aves en sus nidos. Eso es tamaño de puesta. La cantidad de huevos que ponen por nido. Entonces, fíjense, en el ejemplo de arriba, tienen una variable que es real, que es 4,9 huevos por nido. ¿Sí? Y si eso estuviese determinado por un proceso de Poisson con una media de 4,9, esperarían que, supónganse, para determinado número de nidos, tener 29 nidos sin huevos, 160 nidos con un huevo, 341 nidos con 2 huevos, 599 nidos con 3 huevos, y así, ¿sí? Hasta tener 7 nidos con 12 huevos. Ahora, ¿qué es lo que encuentran realmente en esa especie? Casi todos los nidos tienen 5 huevos. Todos ponen 5 huevos. Algunos ponen 6, entre 3 y 6. Y después algunos poquitos 1 y 2. Directamente no hay nidos sin huevos y ningún nido tiene más de 7 huevos. ¿Sí? Entonces, todo ese exceso de variación con 7 huevos, con 8 huevos, perdón, con 7 aparecen, pero fíjense, ustedes esperarían para ese tamaño muestral tener más de 400 nidos con 7 huevos. Y en la realidad solo encuentran 5. Y no hay nidos ni con 8, ni con 9, ni con 10, ni con 11, ni con 12. Como tampoco hay con 0. Entonces, obviamente ahí tienen subvariación de los datos. Sus datos son mucho menos variables que los que esperarían por la distribución. ¿Sí? Entonces, eso también es un problema. Incluso también podrían tener en cuenta que los datos están truncados, porque ustedes no cuentan nidos con 0 huevos. Podrían no contarlos. ¿Sí? Fíjense, el caso de abajo es con el cormorán imperial. ¿Sí? Esta ave marina de la que estuvimos hablando la semana pasada, es una ave marina que reproduce en el sur de Sudamérica, y en general pone 3 huevos en sus nidos, reproduce una vez por año y pone 3 huevos en su nido. Entonces, fíjense, si ustedes, supónganse que tienen ahí un muestreo de 630 nidos más o menos. ¿Sí? De esos 630 nidos, 475 son 3 huevos. Y después hay, con 2 huevos hay 127 nidos. Después que ponga 2, 4 o 1 es mucho más raro. Pero en general pone 3 y si no 2. El 75% de los nidos son de 3 huevos. Si uno simulase una distribución de Poisson con una media de 2,8, esa media que toma el cormorán imperial, esperaría encontrar nidos con hasta 8 huevos. ¿Sí? Y eso no existe. O sea, estos bichos si ponen más de 4 huevos explotan. ¿Sí? Como que ya 4 huevos en general los ponen cuando perdió algún huevo previamente como reemplazo. Entonces incluso es extremadamente raro ver algún nido con más de 3 huevos en su interior. ¿Sí? Entonces, todo eso yo lo voy a ver como exceso de variación respecto a lo que yo tengo, y en realidad eso es subdispersión. Lo que yo tengo en la realidad es menos variación que lo que tendría por una Poisson. Entonces una Poisson tampoco me sirve, como no me sirve una binomial, porque la binomial negativa me modela el exceso de dispersión, no la subdispersión. Entonces tampoco podría ser una binomial negativa. Modelos no lineales.
Fíjense, acá tenemos diferentes modelos no lineales. Hasta ahora todo lo que teníamos eran modelos lineales, eran ecuaciones en las que los parámetros se expresaban linealmente, ¿sí? Ahora yo no puedo linealizar los parámetros A y B, por ejemplo, en la primera ecuación, o en la segunda, o en la tercera, incluso con C. No puedo escribir linealmente eso, ¿sí? Entonces esta sumatoria de términos es no lineal. Entonces, independientemente de la forma que tenga la relación entre mi variable predictor y mi variable respuesta, mi modelo ya es no lineal, ¿sí? ¿Y por qué trabajo con esto? O sea, ¿qué necesidad tengo de entrar a este mundo no lineal? Lo bueno es que estos parámetros pueden tener un sentido biológico, pueden tener una interpretación biológica, ¿sí? Entonces, a través del armado de estas ecuaciones y de este tipo de modelos, yo puedo tener modelos donde los parámetros me estén dando determinada información de un organismo que un modelo lineal no me daría jamás. Entonces, por ejemplo, fíjense las funciones con forma de S que están por el centro de la cuarta, quinta y sexta ecuación. Lo que tengo son ecuaciones determinadas, por ejemplo, para la que dice función en forma de S, la logística de dos parámetros. Fíjense que yo tengo toda esa ecuación, todo lo que está ahí adentro que parece complejo, estimo solo dos parámetros, A y B. Mi única variable predictora es X, mi variable respuesta es Y. Entonces, los únicos parámetros que estimo de esa ecuación yo son dos, A y B. Y eso lo que tiene es una ecuación que comienza, a medida que aumenta mi variable predictora, comienza a crecer muy lento, crece muy rápido y llega a un valor asintótico, se asintotiza, ¿sí? Entonces, por más que aumente X, el valor de Y ya no aumenta, ¿sí? Entonces, eso es una curva de crecimiento típica de muchos organismos. Entonces, para mí eso es súper, súper interesante. ¿Por qué? Porque el parámetro A me está dando esa información. Entonces, es como, en cierta forma, estimar el tamaño adulto o el tamaño de determinado parámetro cuando deja de crecer. Otra ecuación me puede dar la tasa de crecimiento, que sea un parámetro. Otro parámetro puede ser la edad en la que se da el máximo crecimiento. ¿Sí? Entonces, directamente yo podría buscar ecuaciones que me determinen parámetros o que incorporen parámetros que sean los que a mí me interesan. Y eso se conocen, yo puedo tener una ecuación que tenga la misma forma, pero que se escriba diferente, con diferentes parámetros. ¿Sí? Con los mismos parámetros. Eso se conoce como parametrizaciones. ¿Sí? Entonces, yo puedo tener diferentes parametrizaciones de una misma ecuación, de una misma relación, pero voy a utilizar la que a mí me resulte más atractiva, ¿sí? Más útil. ¿Sí? Entonces, todo eso, fíjense que son modelos no lineales. ¿Y dónde podría modelar esto? Por ejemplo, en curvas de crecimiento. Entonces, imagínense que ustedes están estudiando determinado fenómeno y que tienen FNAC es fecha de nacimiento, ¿sí? FRB es fecha de revisión. Y lo que ustedes quieren analizar es solo lo que está a la derecha. Cómo varía el peso de lo que ustedes están analizando en función de su edad. Entonces, por ejemplo, para este set de datos, estos son pichoncitos del cormorán imperial, de esta ave marina. Entonces, a la edad de 0 días al nacer, pesan 44 gramos. A los 3 días de edad, pesan 72 gramos. Y así. ¿Sí? A los 39 días de edad, pesan 1970 gramos. Eso para un organismo. Después otro, para el nacimiento, pesa 40 gramos, y así. Entonces, ustedes podrían tener una relación que esté modelada por alguna función que sea no necesariamente lineal. Por ejemplo, esta ecuación. Entonces, al modelar esa ecuación, ustedes tienen A por la exponencial, de menos la exponencial, de menos B por T menos C. Y es re complicado. ¿Por qué no hago una ecuación, una regresión lineal simple? Y porque esto no es una línea recta. Bueno, no importa, le meto un polinomio, le meto un término cuadrático, un término cúbico para que tenga esa forma. Sí, pero sus términos cuadráticos o cúbicos jamás van a tener el significado que tiene A. ¿Sí?
¿Y A qué quiere decir? Es el tamaño asintótico adulto. O sea, cuando el tiempo, su variable predictora, que es edad, en este caso es age, cuando el tiempo toma un valor muy, muy grande, todo este término, ¿sí? Es como que tiende a ser 1. Entonces, para valores muy, muy grandes, siempre su variable de respuesta va a estar dada solo por A. Entonces, para este tipo de ecuación, un polinomio no le sería útil, porque esto seguiría subiendo, bajando o variando. Entonces, sí o sí, estos son modelos no lineales. Entonces, fíjense la diferencia que tiene que este parámetro que yo voy a estimar de mis datos tiene un significado biológico. Lo mismo que este y lo mismo que este. Este, de hecho, es la edad al máximo crecimiento. Entonces, ¿dónde se da la mayor pendiente? ¿Dónde se da la mayor aceleración y comienza a desacelerar? De esto va. De esta variable va a estar por acá. De esta variable, fíjense, crece, crece y acá empieza a desacelerarse, va a estar por acá. Y de esta también, crece, se acelera y a partir de acá desacelera. Entonces, fíjense, por ejemplo, para esta característica morfométrica, el mayor crecimiento va a estar en torno a los 25 días. En cambio, para esta característica morfométrica va a estar cerca de los 12 días. ¿Sí? Entonces, todo eso me lo va a decir el parámetro C. En función de lo que yo quiera estudiar de mi fenómeno, ¿sí? Es la parametrización que voy a usar, incluyendo los parámetros que a mí me interesan. ¿Sí? Entonces es como un universo nuevo, es excelente esto. Estos son modelos no lineales. ¿Sí? Entonces, imagínense que ustedes tienen este set de datos. Buenísimo. Directamente ustedes pueden ajustar una ecuación, que es la que está acá arriba, en donde cada uno de estos parámetros me vaya a representar esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es A? ¿Qué es B? ¿Qué es C? A no es otra cosa que el peso asintótico adulto. O sea, donde estos organismos dejan de crecer, yo predigo que ese es el tamaño de adulto que van a tener. Entonces esto es riquísimo. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver a estimar un intercepto que no tiene ningún sentido en un modelo lineal. O sea, directamente tiene una implicancia. Este otro parámetro B es la tasa de crecimiento y este otro parámetro C es la edad al máximo crecimiento. Entonces, fíjense que bajo diferentes condiciones ustedes podrían tener parametrizaciones con variables explicatorias que modelen a cada uno de estos parámetros. Entonces, eso es mucho más rico. ¿Sí? Y finalmente, al ver este gráfico, esto también tiene otra implicancia. Acuérdense que para los que estuvieron la semana pasada, el ejemplo de la actividad enzimática, creo que eran las lisas. Para los que no estuvieron la semana pasada, imagínense que ustedes toman su set de datos de edad en función del peso, toman solo un valor por individuo y ya está. Todos los datos son independientes, perfecto. Pero ahora imagínense que ustedes, si toman un solo valor por individuo, ¿cuántos nidos o cuántas peceras o cuántas unidades muestrales necesitarían para trabajar? ¿Sí? Muchísimas. Ahora, imagínense que pueden tener para un mismo individuo, medirlo a lo largo de su vida. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué haría? Que ustedes puedan tener la misma cantidad de datos bajando, por ejemplo, la cantidad de individuos que ustedes necesitan experimentar 10 o 20 veces. ¿Sí? Ok, eso es excelente porque hace que yo baje mis gastos o el tamaño de mis instalaciones o mi esfuerzo 10 o 20 veces. ¿Sí? Ahora, ¿qué implica eso? Que mis errores no van a ser independientes. ¿Por qué? Porque yo para un mismo individuo voy a tener diferentes muestras. Entonces, para este individuo, por ejemplo, que yo llamo Anicod, es el nombre del individuo, que llamo AA122. Fíjense que todas estas muestras son del mismo individuo, no son independientes. Sí, entonces obviamente todo esto es súper dependiente, ¿por qué? Porque la tomé en el mismo individuo. Si este individuo, supónganse que al día 3 era pesado, obviamente al día 4 no va a ser liviano. Va a ser más o menos pesado, mucho más pesado o más o menos más pesado, pero no va a ser un individuo chiquito si ya era grande un día antes.
Entonces todos estos datos están súper correlacionados. ¿Por qué? Porque vienen del mismo individuo. Entonces acá estoy violando el supuesto de independencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Paso a tener otro tipo de muestreo, otro tipo de pregunta, y paso a tener efectos aleatorios. ¿Por qué? Porque la identidad del individuo pasa a ser un efecto más que a mí me está afectando mi variable respuesta. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué termina siendo? Un modelo mixto, ¿sí? Donde no solo incluyo mis variables predictoras, sino que yo tomo en cuenta esto con efectos aleatorios que me quieren, que me terminan ¿qué representarían? Mi diseño experimental, ¿sí? Mi falta de independencia entre las unidades, entre las observaciones. ¿Y esto cómo lo podría ver? Como por ejemplo un análisis de medidas repetidas. ¿Sí? Entonces, imagínense que ustedes estiman el tamaño promedio del huevo, ¿sí? Que pone determinada especie de ave, a lo largo de los años. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, en el año 2004, estas aves pusieron este tamaño de huevo, algunas pusieron chiquito, otras grande, el año 2005, 2006, 2008. Pero si ustedes consideran la procedencia de cada uno de estos huevos y saben la identidad de la hembra que puso estos huevos, podrían ver el perfil de variación en el tiempo de cada hembra. ¿Cuál es el tamaño del huevo promedio que pone? ¿Sí? Entonces, obviamente todos estos datos no son independientes. ¿Por qué? Porque provienen de la misma hembra. Estos datos no son independientes. ¿Por qué? Porque provienen de la misma hembra, están marcadas con líneas. Entonces, esto ustedes lo podrían ver como un diseño de medidas repetidas donde estudian determinado perfil a lo largo del tiempo. ¿Sí? Si ustedes ignorasen esa dependencia, ustedes tendrían que la variación sería esta. Y al año siguiente la variación sería esta. ¿Sí? Entonces, como que ustedes dirían, entre 2004 y 2005 no hay diferencia. ¿Por qué? Porque varió más o menos entre 45 y 65 gramos y el otro año también. ¿Sí? Entonces, hay hembras que no varían, pero hay otras que sí van variando. Entonces, tienen en cuenta esa generación de cuál es el nivel de generación y de independencia entre los errores en su variable respuesta. ¿Sí? Entonces, ¿a qué nos conduce esto? Derecho a modelos mixtos. ¿Qué es un modelo mixto? Después lo vamos a ver en detalle, pero es una combinación de un modelo que tiene tanto efectos fijos como aleatorios. Hasta ahora todo lo que vimos son efectos fijos, son variables, son modelos que solo incorporan efectos fijos. Todas las observaciones son independientes. Al incorporar variables que me estén modelando la falta de independencia de los errores, esos son efectos aleatorios. ¿Sí? Y hay diferentes definiciones de modelos mixtos. Una de las clásicas es la de Eisenhower. Que lo que podríamos ver es como que un efecto fijo afecta a la media de lo que yo estoy estimando, a la magnitud del tratamiento, al beta, al estimate, ¿sí? Al parámetro de mi modelo. En cambio, un efecto aleatorio afecta a la variabilidad, ¿sí? A la varianza de lo que yo estoy modelando. Entonces, al pasar de un modelo de efectos fijos, de un GLM pasa a un GLMM, ¿sí? A un modelo de lineal mixto, ¿sí? Si ese modelo lineal mixto tiene una distribución de errores que es no normal, ya es un modelo lineal generalizado mixto, un GLMM. ¿Sí? Entonces, acá vemos este súper ejemplito y vamos a poder tomarnos un mini recreo para pensar en las implicancias de esto. ¿Qué son los efectos aleatorios? En general aparecen cuando, como consecuencia de nuestro diseño experimental, o cuando uno modela la independencia o la falta de ella de nuestro modelo, ¿sí? De la independencia de los errores. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me hace eso? Me está afectando los grados de libertad que yo tengo en mi modelo. ¿Sí? Entonces, en realidad, en lugar de tener réplicas, tengo pseudo réplicas y lo que estoy mirando es, estoy considerando que mis errores son independientes cuando no lo son. ¿Sí? Entonces ahí es donde empiezan a afectar los efectos aleatorios.
Imagínense un ejemplito. Lo que queremos estudiar es la variación en el tamaño del huevo que pone determinado organismo. Piensen en un insecto, lo que sea, un ave. Entonces estudiamos, por ejemplo, el peso del huevo en función de la condición física materna, ¿sí? La madre, en función de la condición física que tiene, cuál es el peso de los huevos que pone. ¿Sí? Entonces fíjense que uno podría representar un gráfico de dispersión y ahí tenemos esa relación. Como que ahí es súper claro que a medida que aumenta la condición física de la madre, aumenta el peso de los huevos que coloca. Cuanto esa madre está en mejor condición física, coloca huevos más grandes. ¿Sí? Ah, buenísimo, excelente. Ahora, yo estoy asumiendo ahí que todos los datos son independientes para hacer esa relación. Imagínense que tienen este caso. ¿Sí? Donde los colores, ¿qué le denotan? La identidad de la hembra. Y entonces cada grupito de esos colores quiere decir que son huevos colocados por diferentes hembras. Todos estos huevos de abajo están colocados por una hembra verde. Luego todos estos huevos están colocados por una hembra que está denotada con azul. Lo mismo para estos rojos, ¿sí? Entonces, si yo tengo en cuenta la falta de independencia de los errores, no podría correr el modelo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los errores tienen que ser independientes. Entonces, si yo tomo varios datos por una misma hembra, no podría utilizar todos esos datos. ¿Por qué? Porque esos huevos no son independientes. Entonces, ¿qué se hacía antes? O se utilizaba un promedio, o solo se tomaba un huevo de todos los tomados. Bueno, de cualquier forma, siempre es malo eso. ¿Por qué? Porque si ustedes están midiendo 4 huevos y para poder realizar el análisis solo consideran a uno al azar, están perdiendo la muestra que tomaron de 3 huevos. Están perdiendo un montón de información, esfuerzo y dinero y tiempo. ¿Sí? Ok, hagamos el promedio. ¿Sí? Entonces con eso salvo el escollo de la no independencia de los datos. Mis datos son independientes porque en lugar de tener 4 huevos directamente saco el promedio entre los 4 y me quedo solo con un valor. ¿Sí? Con eso, lo primero que están haciendo es perder toda la variabilidad natural que tendrían entre esos 4 huevos. Están teniendo solo un valor sin dispersión. Y más allá de eso, ese enfoque lo que estarían haciendo es pasar de este ejemplo, ¿sí? Supónganse que estiman la media de esta verde. El valor promedio les va a quedar por acá. El valor promedio del huevo para esta hembra que está denotada en azul. Les va a quedar por acá. Entonces, si ustedes hiciesen eso, es buenísimo, pues la relación sigue siendo la misma. O sea, a medida que aumenta la condición física, aumenta el peso del huevo. Genial. Ya lo publicamos. ¿Sí? Y en realidad lo que están haciendo es primero perder toda la variabilidad y después no están analizando lo que ustedes quieren analizar, que cuál es el efecto de la condición física en el peso del huevo. Entonces, no solo están perdiendo esfuerzo, sino que están analizando algo que no es lo que ustedes se estaban preguntando. Entonces, imagínense que si para cada hembra ustedes pudiesen establecer esa relación entre peso del huevo y condición física, que es lo que ustedes se están preguntando. Entonces, si para cada hembra pudiesen establecer esa relación, para la hembra verde ustedes verían el efecto de la condición física, cómo varía el peso del huevo, y ven que no hay relación. Para la hembra azul también, cuando está en mala condición física pone este peso de huevo, y cuando está en buena condición física pone un peso de huevo que es similar. Entonces, en realidad ustedes estaban concluyendo que había un efecto a nivel poblacional cuando no hay ningún efecto real a nivel individual, que es lo que ustedes están estudiando, el efecto de la condición física en el peso del huevo. ¿Sí? Entonces, ya sea eliminando datos o quedándose con el promedio, estaban sacando una conclusión que era totalmente errónea. ¿Sí? Entonces, esa es la razón por la que tienen que considerar la no independencia de los datos y hacer un análisis que incorpore esa dependencia de los datos. ¿Sí? ¿Eso en qué termina? En modelos mixtos.
¿Y qué es lo que vamos a tener? En realidad, esto es un mini repasito o punteíto. Uno cuando tiene un análisis completamente aleatorizado, como por ejemplo en este caso, tiene 4 tratamientos, supónganse. Y a cada unidad experimental le asigna un tratamiento. ¿Sí? Esto supónganse que es un DCA, diseño completamente aleatorizado. Entonces tiene 4 tratamientos. ¿Y qué me va a derivar esto? Una matriz de varianza y covarianza, en donde voy a tener las varianzas dentro de cada nivel, dentro del tratamiento 1, dentro del tratamiento 2, del 3 y del 4, y covarianzas entre niveles del tratamiento. ¿Cuánto covarían entre entre esos niveles del tratamiento? Entonces, no tiene nada que ver las conclusiones que yo pueda tomar si asumo que mi diseño muestral es este y mi matriz de varianza y covarianzas es esta, así en la práctica termina siendo esta. Entonces, obviamente, si yo asumo esto, mi modelo va a estar severamente limitado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos resolver y trabajar con esto? Con modelos no lineales. ¿Sí? Así que fíjense acá, es como que vimos un punteíto de extensiones a lo que son GLMs. Ok, hasta ahora vimos GLMs, pero ¿qué estamos asumiendo? Que el ajuste es bueno, que los modelos son lineales, que todos los efectos son fijos. Bueno, ¿qué pasa cuando tengo ceros? ¿Qué pasa cuando mi modelo es no lineal? ¿Qué pasa cuando tengo subdispersión? ¿Qué pasa cuando tengo un diseño que directamente no es lógico asumir que todos los datos son independientes y no me sirve directamente para responder mi pregunta? Bueno, pasa un modelo mixto. ¿Sí? Así que bueno, todo esto es un poquito de todo esto, mínimo. Vamos a ir completando el panorama a lo largo de la semana. ¿Sí? Vamos a ir viendo un poco de todo esto. ¿Sí? Así que, bueno, hacemos otro recreito breve. ¿Preguntas? Tengo una pregunta. Del Dale. gráfico del peso de huevo versus la condición física de las aves. Sí. Por ejemplo, que hiciste cuando hacías